Hola a todos, estamos hoy también de directo. Tenemos de invitada a una de nuestras autoras que no conocéis todavía. Se llama Isabel López Gallego y tenemos la presentación de hoy de su nuevo libro, Soltar el dolor. Es una autora que ya ha publicado con nosotros otros 3 libros, que es La conciencia de ser padres, Vivir mejor es posible, Vivir en gratitud. Es que la estoy metiendo y me estoy confundiendo. A ver si podemos meterla en el directo. Y va a estar con nosotros respondiendo algunas preguntas para que conozcamos un poco más. A ver si puede entrar. Te tenemos hoy aquí para presentar tu nuevo libro, de Soltar el dolor, aunque ya has publicado con nosotros otros 3 libros, como estaba comentando antes. Y bueno, pues vamos a empezar a presentar ya el libro. Si quieres, cuéntanos un poco qué te inspiró a escribir este nuevo libro después de los libros anteriores ya publicados. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir Soltar el dolor? Vale, primero quiero dar las gracias a Istar por darme la oportunidad de haber publicado todos mis libros, porque es una editorial que cuida mucho los libros, los autores y las personas. Siempre se preocupa de ayudar a las personas a través de los libros y también un pequeño agradecimiento a la doctora Natalia Prego, que ha colaborado en mi libro y estoy muy contenta porque para mí es muy importante ya que es una doctora pues que está muy comprometida consigo misma, con el mundo y con Médicos por la Verdad, en la pandemia, con la Dana y todo con mucho amor, mucha gratitud y humildad. Y también darte las gracias a ti porque esta portada, un montón de personas me han dicho que es que tiene mucho simbolismo. Por ejemplo, las manos yo lo simbolizo como si fuera el dolor emocional de los traumas, de los conflictos con las personas. Luego están las espinas, que es como si fuera el dolor físico y la belleza que queda una vez que has atravesado el dolor, pues de la rosa, toda esa belleza. Así que muchas gracias. Muy Y nada, pues lo que me bien. inspiró a escribir este libro fue pues mi experiencia con el dolor crónico. Estuve 3 años con, con mucho dolor físico por todo el cuerpo sin saber la causa, ni el diagnóstico, ni sin tratamiento, ni nada. Hasta que al final me diagnosticaron una artritis reumatoide. Y bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune que cursa con mucha inflamación, con dolor. Tu sistema inmunitario ataca tus propios tejidos, las articulaciones, y eso genera mucho dolor. Y entonces el dolor crónico es muy desgastante, te debilita mucho, porque tú por fuera estás muy bien y la gente te ve bien, pero tú estás lidiando una batalla interior constante, es como una guerra silenciosa entre tú y el dolor que te va desgastando, porque tienes que seguir con tu vida normal, con tu trabajo, el cuidado de los hijos, la casa, la compra, y claro, eso lleva mucho sufrimiento. Y entonces, pues yo empecé con dolores, igual me dolía un dedo y luego iba cediendo, al principio eran molestias, pero luego los dolores eran cada vez más intensos y me dolía pues las manos, las muñecas, los codos, los hombros, cuello, vamos, partes que no sabía yo que te podían doler del cuerpo, porque me dolía todo y era un cansancio muy grande. No es que fuera dolor solo, es que era un cansancio extremo y un malestar general, además del dolor, y sin descansar. Y entonces, pues, vas lidiando con todo eso sin saber muy bien qué te pasa, haciendo como que todo está bien, como porque yo quería estar bien, ponía toda mi actitud, mis pensamientos positivos, seguía practicando todo el camino interior que había hecho de crecimiento personal, la espiritualidad, la gratitud, pero el dolor seguía ahí y yo seguía mal, no sabía bien lo que me pasaba, porque el dolor, si no lo cuidas, si no lo aceptas, si no lo miras,
pues te va afectando psicológicamente y emocionalmente. Y al final, pues la vida sí o sí me paró, tuve que parar, ver lo que me pasaba y, y eso era como una llamada de mi cuerpo, una señal, una alarma de que algo no funcionaba bien. Y a veces pues nos agarramos a esas situaciones de dolor, de sufrimiento que no sabemos muy bien cómo salir. Y estuve investigando sobre dolor crónico porque me parece importante visibilizar esta situación que pasa a muchas personas y el 20% de la población mundial vive con dolor crónico. O sea, unos 80 millones de europeos tienen algún tipo de dolor. Este dolor suele ir acompañado pues, con otros síntomas como ansiedad, depresión, malestar, aislamiento social. No puedes hacer planes. Un 16% de la población con dolor crónico toma antidepresivos y un tercio o dos tercios de la gente que tiene dolor crónico no puede hacer sus actividades. Actividades normales como dormir, pasear, actividades laborales, las actividades normales de casa que haces en el día a día. Y se tarda 2,2 años en tener un tratamiento y 1,6 en tener un diagnóstico. No, al revés. 2,2 años. Bueno, eso. Estoy un poco nerviosa aún. No te preocupes, no te preocupes. Y entonces, pues eso genera mucha incertidumbre y malestar. Y pensé que como una sociedad tan avanzada puede vivir con tanto dolor y qué podemos hacer para mejorar. Y es por eso que escribí este libro. Maravilloso. Lo primero, darte las gracias por lo que nos has comentado al principio, tanto por mi parte la portada, que como ya sabes y os digo a todos los autores, Es para mí es maravilloso. muy importante que el libro refleje el contenido, la esencia y la Sí, energía que vosotros le, que para eso está la cubierta de un libro. Y como dices, todo ese simbolismo con el que he intentado enriquecerlo, ¿no? Y por mi parte también representación de Istar, muchas gracias por tus palabras. Nosotros, ya lo sabéis, los que nos conocéis, hacemos todo de corazón. Hay mucho trabajo detrás y agradecemos que lo tengáis en cuenta y todas las personas que lo observan. Y por otro lado, todo lo que estás comentando ahora es súper interesante porque es verdad que vivimos en una sociedad donde el dolor se ha normalizado también, el silenciarlo, el convivir con ello a base de sedantes y que sea una cosa más en la vida. Y desde luego yo creo que el dolor físico es una manifestación de algo que está pasando dentro de ti, emocional, mental, desde luego es la mente la que orquesta esa manifestación que al final es como como has dicho tú, no es un toque de queda, es un despierta y obsérvate porque algo está pasando y además es muy interesante cómo según lo que te esté pasando suele haber un significado psicoemocional de cómo se somatiza en el cuerpo determinados tipos de patologías o de situaciones se manifiestan de una manera en el cuerpo y otras de otro. Cada vez está más esto naturalizado, ¿no? Hablar de esto y es muy interesante que lo comentes y que sea normalizado, como dices, y que hagas un libro como es este, Soltar el dolor, para tratar el tema sin que sea el convivir con ello como si fuera algo normal. Desde luego que no, porque yo creo que hemos venido a vivir una vida plena, no condicionada ni acompañada por el sufrimiento, desde luego. Y el condenar, como condenan a mucha gente, pues tiene esta enfermedad y aquí se acaban tus libertades. Entonces, muy interesante. Entonces, bueno, con todo esto que nos has contado, que un poco ya lo has dejado caer, ¿cuál es la intención principal del libro? ¿Por qué has querido compartirlo? ¿Qué quieres que le llegue a los lectores? vale, pues que las personas no se queden enganchadas en el sufrimiento y que puedan tener una vida plena, porque también hay que diferenciar entre dolor y sufrimiento. Por ejemplo, cuando nos duele, tenemos un dolor de cabeza, pues nos tomamos un analgésico y está bien para parar el dolor físico, el sufrimiento, pero hay que ir a la causa real de lo que verdaderamente nos está pasando.
Igual ese dolor, pues que te ha dado de cabeza es por alguna preocupación, por algún estrés, por alguna causa emocional. Entonces, diferenciar eso, dolor de sufrimiento. El dolor es una reacción natural, normal de la vida que todo el mundo podemos tener ante determinadas circunstancias, como la muerte de un ser querido, una enfermedad, un conflicto. Es normal pasar por situaciones de dolor y todos las vamos a pasar. El dolor es inevitable y el sufrimiento opcional, como dijo Buda. Pero cuando metemos la mente y nos enganchamos en la culpa, en los pensamientos que nos desgastan, en ese círculo que no nos deja desconectar de las preocupaciones, evitamos sentir nuestras emociones, porque igual las consideramos como malas. No pasa nada por sentir rabia, culpa. Somos humanos y tenemos derecho a sentir esas emociones. Lo importante es lo que hagamos con esas emociones y con nuestra actitud. Entonces, ese sufrimiento es como no vivir en el presente. Nos quedamos anclados en el pasado y tenemos miedo al futuro. Y pues muchas causas de sufrimiento son por querer controlarlo todo, por aferrarnos, pues eso, al pasado, a una realidad que nos gustaría que fuera diferente, querer que nos quieran como nosotros queremos, no aceptarnos, no aceptar a las personas como son. Todo esto pues nos va generando mucho sufrimiento, pero el dolor cuando aparece, si nos abrimos a sentir de corazón y abrimos a ver qué mensaje nos quiere dar, nos lleva a un crecimiento personal y espiritual muy grande. Es verdad que es incómodo y que va a doler, pero eso nos va a llevar a mejorar, a transformarnos, a salir de situaciones que nos están haciendo daño. Y yo creo que tiene un mensaje, una vez que atraviesas ese dolor, ya no eres la misma persona y seguramente saldrás renovado y transformado. Y esa es un poco la intención principal del libro. Y desde luego, como has mencionado antes también, el porcentaje de personas que sufren de enfermedades crónicas o dolor que le acompaña a todo el mundo, o sea, todos tenemos a alguien cerca, ¿no? Que sufre de algo o que tiene alguna enfermedad crónica y yo creo que mucha gente se puede sentir identificada o de forma personal o porque le recuerda a la situación de alguien. Entonces, bueno, cuéntanos tú, porque este libro al final es fruto de tu propia experiencia, ¿no? Si nos puedes contar alguna experiencia personal que haya influido significativamente en el contenido del libro, si hay alguna anécdota dentro de lo que ya nos has contado de cómo pues a lo mejor te empezó a doler un poco más ligero y cómo fue a más, pero quizás tienes alguna anécdota personal que nos quieras compartir. Pues algo así personal muy significativo fue cuando la artritis estaba en su punto máximo de intensidad, pues que reflexioné mucho sobre lo vulnerables que podemos ser ante la enfermedad y que cómo cambia todo de un momento a otro. Yo llego a un momento que trabajo en laboratorio y no podía destapar los tubos, no podía manejar las pipetas, las cosas simples de la vida, no podía, lo que hacía normalmente no podía hacerlo, como abrocharme un botón, atarme las zapatillas, levantar una taza de café, no tenía fuerzas, un plato de sopa, subir las escaleras, y es muy angustioso. Y me gustaría dar ánimo a todas esas personas que estén pasando por esa situación, que cuando te abres a fluir y aceptas toda esa realidad, por muy dolorosa e incómoda que sea, todo empieza a mejorar y te das cuenta pues que del otro lado, ¿no? Valoras más todo lo bello de la vida, de amanecer, de que te dé el aire en la cara, de notar tu pulso, de sentirte vivo, de las cosas trascendentales, ¿no? De que seguimos aquí, de que cada día es una oportunidad para ser feliz, para construir la vida que queremos y sobre todo las personas en esos momentos tan oscuros de cómo las personas que te quieren están a tu lado. Pues mi marido me cortaba la comida del plato que yo no podía, mi hijo me daba un ánimo de verle, mi hermana, mis amigas me escuchaban llorar cuando lo necesitaba y todo eso es lo más importante que me llevo en mi corazón. Qué bonito, sí.
La verdad es que cuando vives situaciones tan duras que, bueno, yo no lo puedo entender desde mi primera persona, ¿no? Pero puedo intentar entenderlo y desde luego el ver eso, como dices tú, cosas tan básicas que haces todos los días sin darte cuenta, de repente no puedes hacerlas y necesitas ayuda. También es muy importante apreciar todo lo que te rodea, desde luego, y también apreciar lo que ya podías hacer, ¿no? Que parece lo mítico, pero es verdad. Entonces, bueno, con esto que nos has contado, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que enfrenta la gente para desarrollarse, para superar este tipo de situaciones? ¿Y cómo crees que tu libro puede ayudarles a superarlo o a entender o a ir a mejor? ¿Es un libro que sirve para todo el mundo? Sí, sirve para todo el mundo porque todas las personas en mayor o menor grado vamos a pasar por situaciones de dolor. Y entonces yo pienso que el mayor obstáculo en estas situaciones es la falta de aceptación, aceptar ese sufrimiento, ese dolor, porque a veces lo minimizamos, lo pasamos por alto, no le queremos dar importancia porque creemos que así se va a ir antes. Y no es así. Al huir de ese sufrimiento, de ese dolor, estamos perpetuándolo, vivimos en negación. Y ese es el mayor obstáculo para fluir. Yo pienso que la negación a veces nos protege el cerebro de realidades dolorosas y, y es como un mecanismo de defensa que nos impide ver esa realidad, y cuando aceptamos las cosas y lo miramos de frente es cuando podemos tomar acción y cuando podemos mejorar. La aceptación hace que fluyamos. Aceptar es abrir el corazón a sentir, a fluir con las circunstancias que hay en tu vida y tomar responsabilidad para mejorar, que no es lo mismo que resignarse. La resignación pues te mantiene bloqueado y en inacción. Es verdad que hay veces que duele, pero al aceptar todo ese dolor se acorta el sufrimiento. Por ejemplo, yo tenía miedo de que me diagnosticaran esa enfermedad porque tenía miedo al dolor, al sufrimiento, a no poderme valer por sí misma, pero cuando lo acepté pude tomar medidas y, y pude mejorar mucho. Entonces, Mm, y todo eso en todas las situaciones de sufrimiento, no solo de dolor físico, también está el dolor emocional. Cuando alguien nos está tratando mal o estamos en situaciones que nos están humillando, despreciando, por mucho que sea nuestro padre, nuestro jefe, nuestro marido, no tenemos que permitir ese sufrimiento y tenemos que pararlo por nosotros mismos, porque si no se va haciendo cada vez más grande. totalmente, sí. Y eso a lo mejor es lo que luego aparece como enfermedad física también, cuando no se escuchan ese pequeño dolor que empieza siendo a lo mejor Sí, pequeño y es cuando no... entonces sí, el dolor emocional y el dolor físico están muy relacionados, porque, por ejemplo, un dolor emocional mantenido en el tiempo puede dar lugar a síntomas y es cuando somatizamos. Y los dolores emocionales suelen ser por causas psicológicas, pues un estrés mantenido en el tiempo, un conflicto con el que no ves solución satisfactoria, ansiedad persistente, traumas, y a veces entendemos un trauma como un shock emocional muy fuerte, que sí que lo es, como una violación, un desastre, un accidente, pero también hay traumas pues que son con las pequeñas acciones del día a día. Es decir, es como una gota que va cayendo en una piedra y al final te hace un surco. Y esto sucede pues en personas que tienen parejas abusivas o en infancias muy dolorosas con padres abusivos también, que niños que han vivido mucha violencia, violencia física. Todo esto causa mucho dolor. Por ejemplo, ver un niño como sus padres se maltratan y luego cargan con ese niño sus frustraciones, sus iras, violencia física, violencia verbal, pues con insultos, humillaciones, desprecios, desvalorizaciones a ese niño, violencia psicológica, pues la ley de hielo, frialdad, ausencia emocional,
usar a ese niño como un instrumento para hacer daño a un progenitor. Todas estas cosas que por sí solas un día no tienen importancia, pero van generando muchos traumas y mucho sufrimiento. Y luego esa persona llega a la edad adulta y no sabe muy bien qué le pasa, pero no está bien y va repitiendo esas situaciones de sufrimiento pues con sus parejas, otra vez vuelve a sufrir igual que la misma situación que con sus padres, en el trabajo siente que no le respetan, que le faltan pues eso al respeto también, con los amigos, y es como si esa persona se hubiera quedado en una indefensión aprendida, porque de pequeño le fue muy bien eso para protegerse de esa violencia, pero ahora no sabe defenderse ni salir de esos posibles abusos que puede estar viviendo en la vida adulta, porque cuando somos pequeños, pues necesitamos de nuestros padres de ese vínculo por supervivencia, tenemos que crear ese vínculo, pero para estos niños, pues también esas personas que son sus padres le han generado un dolor y queda ahí en una confusión, en una disonancia que causa mucho sufrimiento. Y invierte toda esa culpa hacia ellos mismos, toda esa culpa y esa vergüenza, porque ese niño no puede admitir que sus padres pues se han podido portar así con él y cuesta mucho, son estados de negación muy profundos que luego hay que hacer un trabajo interior muy grande, una toma de conciencia, mucha paciencia, mucho amor contigo mismo para poder reconstruirte de todo eso. Por eso hay que cuidar el dolor emocional igual que cuidamos el dolor físico con una pastilla. Ese dolor emocional hay que cuidarlo, hay que ir a la causa de los sufrimientos. He puesto estos ejemplos, pero cada persona pues tendrá sus traumas, sus sufrimientos y es interesante ir a la causa del sufrimiento para poder sanarnos en profundidad, para poder liberarnos de los bloqueos, de todas esas cosas que nos empequeñecen en la vida. Completamente. De hecho, es como dices, al final esto es como una cebolla a la que le vas poniendo más capas y llega un punto en el que Eso estás es. con un dolor además que no eres ni capaz de asociar de dónde viene. Sí, sí, Yo creo que se encuentra mucha gente y que de repente se encuentra en una depresión y no tienen ni idea de dónde viene, de cuándo empezó, de por qué es. sí, Incluso pueden pensar que es que mi vida es así o es así y por eso estoy triste o estoy así, pero no tiene nada que ver, es un dolor que viene de otro sitio. Entonces, por sí, eso es muy importante tener esa conciencia. Yo creo que los padres también es muy importante para que no se perpetúe este comportamiento que yo creo que tenemos como sociedad, que silenciamos, que no tenemos conciencia ni sabemos gestionar esa parte emocional de lo que va pasando en cada momento y muchas veces que esto es un tema que no vamos a entrar, pero los padres con esas cosas de no llores, no tal, no sí, cual, con el no silenciar, silenciar, pues son comportamientos que se van aprendiendo y sería fantástico que se dejaran de hacer porque al final como padres también se hace de forma inconsciente, es lo que han dicho, lo que te han dicho a ti, lo que han hecho contigo y tú lo vuelves a hacer. No hay claro, no hay ningún culpable, solo comportamientos que se repiten. Entonces, como dices, es muy importante que todo el mundo, en mayor o menor medida, como dices, con esos grados de dolor, situaciones traumáticas, porque yo creo que todos tenemos traumas de algún sí, tipo, que aprendamos a desenvolver todo eso que se ha creado dentro y que acoge ese trauma que está ahí seguramente profundo y aprender a gestionar todo eso para no repetir todo esto. Y bueno, con todo esto que nos has contado, te pregunto y con un poco lo que has contado al principio, si te ha pasado que después de haber escrito estos libros, donde resaltabas más esa parte de gratitud, de positividad y como has comentado al principio de, oye, yo he vuelto a aplicar esto que he aprendido y que me ha funcionado otras veces, pero ahora no me está funcionando para esto. ¿Te has sentido un poco como impostor, como o cuestionar lo que habías sí, escrito? sí, sí, totalmente. Pasé una época muy oscura, muchos años de dolor físico, luego se me cayó la venda y vi que tenía mucho sufrimiento y mucho dolor emocional que no había sabido ni podido gestionar.
y pasé un momento que pensaba que todo lo que había escrito, todo mi crecimiento personal no había servido de nada. O sea, fue un momento que fue increíble, sí que me pasó y yo creo que es que estaba como, aparte del estado de negación, que no me había permitido sentirme triste. Yo no me había permitido sentir esa tristeza que tenía tan profunda de esas realidades tan dolorosas que no me había atrevido a admitir. Entonces, la tristeza es también como si la sintiéramos como una amenaza y es algo muy positivo. Cuando conectamos con esa tristeza profunda, se libera mucho sufrimiento. Vamos poniendo capas y capas para no sentir esa tristeza y sentimos rabia, enfado, y yo creí que estaba enfadada, pero realmente lo que estaba era muy triste y pasé una época muy triste, pero me permití sentir toda esa tristeza, lloré un montón, porque al llorar se liberan endorfinas y sientes mayor bienestar y placer, y es algo muy positivo. Y eso fue lo que me pasó, y la negación, pues como tenía ese estado de negación tan profundo, pues vas trivializando el sufrimiento, vas pasando por alto actitudes, pues todo eso que te va pasando en la vida, todos esos traumas, ese dolor. Y yo creo que todo el trabajo interior que había tenido antes con todo lo que compartí en mis libros, había sido como que mi conciencia estaba adquiriendo recursos con todo este camino que había llevado antes para, llegados a ese punto, poder afrontar mejor el dolor y sentirme más fuerte. Y con todos esos recursos que yo había adquirido con la espiritualidad y trabajando mi interior, pues estar más fortalecida para no venirme tanto abajo. Y la verdad es que sí que me sirvió. Por supuesto, además yo creo que para nada son cosas incompatibles y desde luego la gratitud es súper importante, yo creo, Sí, porque la mente también tiene que estar acostumbrada a la gratitud, porque sí, es parte de la felicidad. Pero como dices, es muy importante el no bloquear la tristeza dentro de uno mismo, porque al final es el origen de la depresión. La depresión al final es una tristeza que se acumula dentro de ti y que causa, como dices, dolor y que se transforma en ira, en enfado, sí. y que no Y se que muchas vuelve crónica. Si no la liberas, veces se queda ahí en alguna parte del inconsciente, que al final busca la manera de salir. sí, sí. También por eso, sí, No, 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 que me he dicho antes, que me ha venido ahora, que una de las intenciones también del libro es afrontar la enfermedad no solo desde lo físico con un tratamiento médico, que no digo que a mí, por ejemplo, me alivió mucho el dolor y luego pude trabajar en otras áreas pues de mi personalidad y de mi sufrimiento. Pero también este libro es para profundizar, pues a sanarte a niveles más profundos, no solo físico, también emocional, mental y espiritual. Es como una sanación más completa y así no claro, claro. volvemos a caer. Si no somos conscientes de nuestro dolor ni de nuestro sufrimiento, el dolor físico puede volver a aparecer porque no hemos De alguna sanado del todo. manera o de otra manera, pero Sí, volverá, sí. sí, 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 esto es súper importante. Es verdad, como dices, tampoco es negar la ayuda física porque es importante también hay sí, niveles de dolor que te bloquean realmente, que no te permiten tampoco trabajar contigo mismo. Entonces, no sí, es de sí, parte, pero yo desde luego pienso que si te pasa algo físico no se va a solucionar con paliativos, ¿no? O sea, hay que tratarlo desde dentro. Si no solucionas eso que está causando el dolor, pues no va a claro. desaparecer. Yo, por ejemplo, tenía tanto dolor físico, 3 años con dolores físicos todos los días que necesité del tratamiento reumatológico para parar ese dolor físico. Es que eso se había hecho muy grande. No lo podía parar, no sabía lo que me pasaba. Y luego ya cuando conseguí parar con todo ese tratamiento, pues es cuando ya pude trabajarme yo y darme cuenta de cómo estaba todo relacionado. Fue pues un camino de sanación que aún Mm. sigo.
Bueno, desde tu experiencia y desde lo que nos estás contando, que no es poco, que es haber podido superar o trascender una enfermedad como esta, que además es muy molesta, muy pesada, ¿no? ¿Qué consejos tienes para las personas que nos estén escuchando, que están buscando cambios en su vida, ya sea porque trauma, enfermedad, dolor del tipo que sea, y no saben por dónde empezar? Pues lo primero de todo es estar dispuesto a querer cambiar, a querer mejorar. Si tú no quieres, si no estás dispuesto, pues, y una vez ya que estás dispuesto y que tomas esa decisión, pues es un compromiso contigo mismo. Responsabilizarte de ti sobre todo. No culpar a nadie, responsabilizarte de tus emociones, de tu dolor, de todo eso que estás sintiendo y ya empezar a trabajar. Y poco a poco va apareciendo un camino que al principio es verdad que cuesta y no ves la luz, pero poco a poco con esas pequeñas acciones vas mejorando y luego te sientes muy bien, confiando en ti, siguiendo tu intuición. En el libro pongo muchos ejercicios que a mí me han servido para soltar ese dolor, sobre todo el emocional. Pues trabajar con el niño interior me ha parecido fundamental. Escuchar ese niño, todas las necesidades que no estaban cubiertas, todo el dolor, todo el miedo que puede tener ese niño. Y verte tú ahí, esa carita de niño, consolarte, comprenderte. Eso ha sido muy importante. También trabajar la voz del padre castigador, que todos tenemos ahí una voz que parece que nos va limitando, que nos va metiendo culpa. Pues también explico cómo trabajar esa voz, cómo estar en el momento presente, con la atención plena, ejercicios de gratitud para en momentos de mucho malestar, pues también poner un poco el foco en todo lo bonito que nos rodea y ejercicios también de soltar el dolor y aprender a escuchar nuestro cuerpo, que a veces nos va dando señales que no sabemos interpretar, no estamos acostumbrados. Vamos por la vida con el estrés, con el trabajo y no nos paramos a escuchar el cuerpo y nos habla no por mensajes ni, pero por sensaciones, por malestares, por síntomas, ese nudo en el estómago, pues temblores, ansiedad, tensiones en el cuerpo ante determinadas situaciones, incluso personas, y no nos paramos a escuchar lo que nos dice. Igual esos mensajes de nuestro cuerpo pues son una alerta de que no nos estamos respetando, de que en esa situación no estamos brillando y tenemos que poner límites. Y, y es muy importante porque en nuestro cuerpo está toda nuestra verdad, nuestro equilibrio, nuestra coherencia. Y cuando nos abrimos a escucharlo, pues comienza nuestro bienestar. Es todo unido, el cuerpo, la mente, el alma. Y es muy bonito cuando vas aprendiendo todo esto. A ver, es doloroso, pero una vez que empiezas el camino, pues luego te vas sintiendo mejor y vas viendo la salida. Es Sí, un mensaje de esperanza para todas estas personas que estamos o que estén pasando por situaciones de dolor de cualquier tipo. Físico, emocional, está todo relacionado. sí, sí, desde luego esto es una muy buena herramienta por todo lo que dices, desde el observar, el conectar como dices, con tus sensaciones, de la manera en la que se manifiesta en ti, que el cuerpo está constantemente haciendo eso y hemos aprendido mucho a no escucharlo. Y esos ejercicios de los que hablas, de conectar con el niño interior y toda esta práctica que está súper bien, que haya una parte práctica en el libro, Sí, que seguro que da mucho, porque además, en verdad, esto se trata así. Al final, la realidad de uno mismo es la que está en la mente de cada uno. Lo que haya pasado da igual. Em, Todo se puede cambiar desde la realidad que tú hayas vivido y tu cerebro no lo va a distinguir entre lo que ha pasado y lo que tú puedes reconfigurar ahora. Entonces, me parece maravilloso que haya ejercicios de este tipo. Y bueno, ya como última pregunta, decirte que ¿cómo esperas que tu libro sea recibido? ¿Qué te gustaría que se llevasen de él los lectores?
me gustaría que fuera un mensaje de esperanza para todas las personas que estén atravesando